Hoy he tenido una mañana extraña, es llena de también de consultas muy peculiares y me recordó a una de las etapas de la cuaderna materna. También me recordó a una de las etapas importantes de cuando estamos con el pensamiento materno, como examinándolo, sobre todo porque me gusta poner la diferencia entre estar sola o solitaria. Pero este libro, que me parece es que es más que un manual, más que un descubrimiento. En verdad me encanta el título que le puso Diana, que es Salvavidas. Entonces, de aquí también me gusta mucho el prólogo. Y me gusta sobre todo para este momento en el que platicamos de estar solo y solitario. Y este libro va por ahí, ¿no? Tiene muchas autoras importantes. Diana las va aterrizando en una realidad, que es la realidad que a todas nos podría imponer, que es el episodio jurídico, cuando tenemos que buscar el bienestar de nuestras criaturas con respecto a la distancia que deben de mantener con su progenitor y las responsabilidades abandonadas y asumidas, ¿no? Entonces, el prólogo no trata de eso. El prólogo trata de que solas no podemos, juntas sí. Y lo escribe Coral Herrera, que también tenemos algunas lecturas. Pero este empieza: un día de verano, Diana Luz se detuvo en medio de la calle, miró hacia las copas de los árboles y de pronto se dio cuenta de que el calvario por el que estaba pasando y el dolor que sentía no eran solo suyos. Los compartía con más de 4 millones de mujeres en México y con cientos de millones de mujeres en el mundo. Diana había leído mucho sobre feminismo y por eso sabía que nuestros problemas no son solo personales. Son colectivos porque afectan a millones de mujeres. Sabía también que las soluciones no son nada más individuales, son ante todo sociales. Por eso, mientras estaba luchando por los derechos de su hija, comenzó a ayudar a otras madres y juntas pidieron justicia para las niñas y los niños de México que sufren el abandono de sus padres. Un día, las Sabinas, colectiva feminista de artivistas, tomaron conciencia de que en realidad eran millones y de que solo tenían que juntarse y organizarse. Gracias al movimiento Yo sí te creo y yo también, Me Too, se dieron cuenta de que el pacto de silencio que protegía a los hombres se había roto para siempre. Ahora muchos hombres tienen miedo de ser acusados por todos los abusos y las violencias que han cometido, porque saben que las víctimas han comenzado a hablar y ya no gozan de la protección de antes. Estos hombres actúan así porque saben que las madres apenas cuentan con recursos para hacer frente al proceso y que los jueces están de su lado. Saben que la sociedad también lo está. Hasta ahora, porque gracias a este libro vamos a saber cuáles son sus estrategias, qué armas tienen, cómo hacer para protegernos entre nosotras y lograr que nos proteja la ley. El Estado debería promover las paternidades corresponsables y la industria cultural poner de relieve el papel de los hombres capaces de cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos. Necesitamos referentes de masculinidades positivas, de padres amorosos que se vuelcan en la crianza al mismo nivel que las madres, sean o no pareja. Muchos adultos viven traumados por el dolor que les causó un padre que no solo no los quería, sino que además pasó años intentando hacerles la vida imposible y usando su poder para destrozarles la existencia, a ellos y a su madre. Se preguntan de dónde viene tanto odio, y resulta que está en toda nuestra cultura. Canciones, telenovelas, series de televisión, películas. También en redes sociales encontramos miles de discursos de odio contra las mujeres. Este odio es el que sienten los proxenetas, los violadores, los feminicidas,
pero en este caso también niñas y niños indefensos son víctimas del machismo. Ellas y ellos son los más vulnerables, y por ellos luchan las madres autónomas y las madres protectoras. En este libro, Diana nos demuestra que cuando las mujeres nos juntamos, estudiamos, investigamos juntas y adquirimos conocimientos sobre las leyes, podemos cambiarlas y mejorarlas, podemos ampliarlas, presionar al Poder Judicial y al Ejecutivo, podemos concientizar a la sociedad. No usa la palabra concientizar, usa la palabra concienciar a la sociedad. Más interesante aún. Podemos sensibilizar a los medios de comunicación y formar a las instituciones. Hasta ahora las mamás estaban solas, pero la ley Sabina es una demostración de que sí se puede cuando nos juntamos. Diana Luz estuvo años luchando para que su hija Sabina tuviera su pensión y se dio cuenta de que la mejor manera era exponer a los padres públicamente. Resulta que esta medida suele ser más efectiva que confiar en el buen hacer de los jueces. No es solo porque la denuncia pública es una medida de presión para los hombres. Además es una herramienta muy útil porque todas las mujeres pueden acudir a las listas para saber si sus parejas son padres abandónicos. Esta palabra me encanta, abandónico. Cada vez hay menos hombres protegidos por el silencio. La autora, Diana Luz, se convirtió en una experta en el laberinto administrativo y judicial, y en este libro detalla de una forma muy amena todo el proceso que tiene que atravesar una madre para demandar la pensión alimenticia al padre abandónico. Los saberes que comparten esta obra son muy útiles, tanto para las madres como para las profesionales que trabajan en el área social. Abogadas, psicólogas, orientadoras, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas y expertas en leyes. En este libro, Diana Luz Vázquez nos enseña a manejar los conceptos más básicos del proceso judicial. Nos cuenta los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar en el camino y cómo podemos hacerles frente. Nos proporciona cientos de buenos consejos y nos orienta para ahorrar tiempo y dinero. Denunciar a los padres que abandonan a sus hijas es un proceso complejo, pero Diana muestra por dónde empezar y cómo llegar hasta el final, de forma clara y sencilla. No solo resuelve dudas técnicas y explica las diferentes estrategias a seguir, sino que además cuenta su historia y la de otras mujeres que lo lograron. A lo largo de toda la obra mezcla su experiencia con el entorno en el que vive. Da muchos datos sobre México y el contexto internacional para que podamos comprender la magnitud del problema y para que podamos conocer nuestros derechos. Además, también recomienda cómo cuidarnos, cómo protegernos, cómo atender a nuestras criaturas, cómo hablar con ellas del tema, cómo explicárselo a la familia y a los amigos y cómo cuidar los grupos de apoyo mutuo entre mujeres. Diana nos ofrece una mirada del problema desde todas sus dimensiones: política, económica, legislativa, cultural, social y emocional. Nos cuenta por qué los hombres abandonan a sus criaturas, por qué las personas más pobres del mundo son las mujeres que encabezan los hogares monomarentales, por qué las leyes han permitido a los hombres desentenderse de sus obligaciones como padres y por qué es tan importante pedir justicia para nuestras criaturas. También cuenta cómo cuidar nuestra salud mental y emocional durante todo el camino. Cuáles son los sentimientos que experimentan las madres cuando sus parejas abandonan a las crías que tienen en común. Y desde su propia experiencia nos cuenta de dónde sacó fuerza para su batalla personal y colectiva que emprendió hace algunos años. ¿Saben qué es lo más hermoso de Diana Luz? Que ella cree en un mundo mejor y sabe que su sueño puede hacerse realidad si lucha día a día. Esta batalla por los derechos de la infancia y las madres autónomas es su forma de aportar a la construcción de un mundo más justo y amoroso. Su energía es contagiosa, su sabiduría y generosidad es admirable. En este libro ha volcado todos sus saberes, ha dado voz a las madres protectoras que están luchando contra todo un sistema que las penaliza y culpabiliza de los abusos y las violencias que sufren ellas y sus criaturas. Cada mujer que gana un juicio y logra la pensión para sus hijas está abriendo el camino a todas las que vienen detrás. No es un proceso fácil,
Pero cuando más mujeres luchen por sus derechos, más cambios tendrán que hacer las autoridades para facilitar el proceso y para obligar a los padres a cumplir con sus obligaciones. Se acabó el silencio, se acabó la impunidad. Cuando Diana logró que su hija tuviera sus derechos garantizados, siguió luchando para convertir su batalla en un movimiento social. Gracias a su determinación y compromiso, hoy hay grupos de Sabinas en todas las ciudades y en muchos pueblos de México, sacando sus tendederos con las fotos de los deudores alimentarios con sus nombres y apellidos. Queda mucho trabajo por hacer para transformar el Poder Judicial, que protege a los deudores, para concienciar a una sociedad que mira para otro lado y para señalar a los medios que justifican a estos señores y lavan su imagen. Pero esta ola ya es imparable, porque las madres saben que tienen razón y las amparan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña. Diana y las Sabinas quieren construir un mundo libre de violencias, en el que las niñas tengan sus derechos garantizados. Reivindican maternidades dignas. Todos los humanos tenemos derecho a tener derechos, pero en nuestro sistema patriarcal, el colectivo de personas que menos derechos tienen son las madres que liderean los hogares monomarentales, pues ellas son las que sufren más pobreza y explotación. La autora ayuda a tomar conciencia de lo duro que es ser madre en esta sociedad y la odisea que supone hacerlo en solitario. Las madres que crían solas están obligadas a trabajar 2 jornadas laborales, una dentro y otra fuera de casa, y al mismo tiempo deben criar y educar a sus hijas sin ningún tipo de apoyo. Un solo salario no alcanza. Las madres que crían solas no tienen tiempo libre, no tienen días de descanso ni vacaciones, no tienen apoyos para conciliar la vida laboral y los cuidados, no encuentran más que trabas para poder sobrevivir en un mundo que les pide a las mujeres que no sean egoístas y tengan más descendencia, pero que luego las abandonan cuando son madres. Las madres solas son las que tienen más problemas de salud debido a la sobrecarga de trabajo, pero la sociedad lo único que hace es darles pastillas contra la depresión. A nadie le preocupa el agotamiento y la angustia que les causa la precariedad económica, ni la violencia que ejercen los padres obligándolas a gastar dinero en abogados y abogadas. A nadie le preocupa que las madres con bebés no puedan ir a trabajar. El mundo entero asume que tendrán el apoyo de otras mujeres de su familia y que entre todas saldrán adelante. Porque ha sido así desde siempre, ¿no? Nos hemos cuidado entre nosotras y nos hemos cuidado y apoyado. ¿Qué es lo que le pasa a los hombres? Ellos siempre tienen un profundo rechazo por todo lo que tiene que ver con el amor, los cuidados y la ternura. Los hombres tienen un miedo tremendo al amor y también a la vida. Se resisten a cambiar y se aferran a sus privilegios, intentando frenar los avances de las mujeres. Esta resistencia es feroz. Para algunos hombres que no soportan que las mujeres vayan conquistando derecho a derecho, porque sienten que se está acabando su mundo y patalean porque no quieren que nada cambie. Antes ellos podían tener miles de hijos por el mundo sin preocuparse por lo más mínimo. Y ahora ya no. Y por eso están tan rabiosos, porque no pueden hacer nada para detener el feminismo y para que nada cambie. Es cierto que algunos hombres sí se están adaptando a los nuevos tiempos y empiezan a disfrutar su paternidad, asumir plenamente toda su responsabilidad en la crianza y educación de sus descendientes, pero aún son muy pocos. Nosotras no podemos seguir esperando a que los hombres cambien. Si ellos no quieren cuidar a sus crías, el Estado tendrá que forzarlos a cumplir sus obligaciones y a mantenerlas económicamente. La lucha de las Sabinas es mundial porque en todos los países los jueces protegen a los padres abandónicos. Si ellos deciden ejercer su paternidad, les otorgan privilegios de padre. Si ellos deciden no ejercerla, les otorgan impunidad total. Los padres abandónicos, además, están organizados. Se ayudan entre ellos a eludir el pago de la pensión. Comparten información y estrategias para evadir la justicia. Antes contaban con apoyo social. Ahora la sociedad no puede seguir mirando para otro lado.
porque el mundo se está llenando de madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, de madres que luchan contra el abuso y la violencia sexual, contra infancia, madres que luchan contra la violencia escolar, madres que luchan contra la explotación sexual y madres que luchan contra la violencia vicaria. Diana Luz ha abierto el camino de las madres autónomas en México y América Latina. Y hoy sabe que la información es poder, por eso comparte sus experiencias y saberes con todas ellas, porque comprende que cuanto más conocimiento tengamos y más apoyos reunamos, más recursos y más fuerza tendremos para luchar. Diana ha abierto el camino de las madres autónomas en México. Me equivoqué. Pero Diana hace muchas cosas. Y la amo. El 8 de marzo del 2024 desfilé con las Sabinas en la Ciudad de México y fue una experiencia inolvidable. Yo lo vi. Sentí un orgullo enorme al verlas con su tenderete, denunciando a sus deudores en público y una tremenda ternura al ver a sus crías marchar orgullosamente junto a sus madres. Antes, cada una de esas madres estaba sola y desesperada. Ahora están unidas, se dan apoyo mutuo y siguen presionando para que el gobierno y el Poder Judicial ponga en marcha la ley y apliquen las medidas necesarias para acabar con la impunidad masculina. Cuando me despedí de ellas pensé, ojalá el mundo se llene de Sabinas y ojalá los hombres tomen pronto conciencia de lo importante que es la paternidad. El mundo está lleno de mujeres y hombres heridos por culpa de la ausencia o el abandono del padre. Algunos tan traumados que pasan la vida sufriendo emocional y psíquicamente. Y lo podemos ver en muchos relatos de nuestra cultura moderna. Novelas, películas, cuentos. ¡Ay, gatito! Series de televisión. Es uno de los grandes temas de la humanidad. El abandono parental y las huellas profundas que deja en nuestro corazón y nuestra psique. Muchos de los padres que abandonan fueron abandonados. Ya es hora de romper esa cadena de padres abandónicos, que se sucede generación en generación. Ahora les toca a los hombres usar anticonceptivos si no quieren tener hijos, o volcarse en la crianza si quieren tener hijos. Muchos de los padres que abandonan fueron abandonados. Qué fuerte. La mayoría de los hombres no se responsabiliza porque cree que cuidar es cosa de mujeres y que nosotras debemos ser las que saquemos adelante a las criaturas, mientras ellos siguen su vida como si nada. Las leyes han apoyado a estos hombres durante muchos años, hasta el punto de que les permiten desentenderse de sus criaturas y luego en la vejez exigirles cuidados y dinero. Los que no pagan pensión alimenticia cuando son jóvenes, la piden cuando envejecen y cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Es una tremenda injusticia que los hombres sigan manteniendo el privilegio de recibir cuidados sin darlos. Del mismo modo en que las mujeres nos incorporamos masivamente al mundo laboral, los hombres tienen que incorporarse masivamente al sistema de cuidados. No vamos a lograr la igualdad hasta que los hombres aprendan a cuidarse a sí mismos, a cuidar a sus padres y madres, a sus bebés, a sus familiares enfermos o con discapacidad, y tienen que aprender a cuidar también los espacios que habitan y el planeta en el que viven. Qué bonito y duro. Los gobiernos aún no están implicados a fondo en el cambio que necesitamos para construir una sociedad más justa e igualitaria, basada en la ética del amor y la filosofía de los cuidados. Pero las personas que trabajamos por un mundo mejor sabemos que la herramienta fundamental es la pedagogía. Nosotras, las mujeres feministas, estamos educando a nuestras hijas para que entiendan que sin cuidados no hay vida. Y a su vez que no es justo que las mujeres sean las únicas que cuiden. Nosotras estamos pensando y tomando conciencia de que no hemos nacido para servir, ni para sufrir, ni para sacrificarnos. No somos las criadas de los hombres y no tenemos por qué asumir sus obligaciones. Nosotras tenemos derecho a tener derechos y nuestras criaturas se merecen una vida buena y una buena vida, con todas sus necesidades cubiertas y sus derechos garantizados. Mientras los hombres siguen resistiéndose a cuidar y a asumir sus paternidades, nosotras tenemos que seguir luchando para que el Estado se haga cargo del problema
y obligue a los deudores a realizar sus pagos mensuales y los gastos extraordinarios que necesitan sus hijes. Nosotras no tenemos por qué estar todos los meses pidiendo a los padres de nuestras criaturas que depositen el dinero, ni tenemos por qué encargarnos de perseguirlos para que no se atrasen. Es el Estado que debe exigirles el pago cada 1 de mes. Es el Estado el que debe vigilar que las leyes se cumplan y que los niños y las niñas tengan el dinero necesario para tener una vida digna. Es el Estado el que debe proteger a las mujeres y a las infancias. Y para ello necesitamos que toda la sociedad entienda la problemática, tome conciencia y apoye nuestras reivindicaciones. Adquirir este libro es una forma de apoyar la lucha de las Sabinas, pero también es un salvavidas y un manual de supervivencia que ayudará a las madres y a las profesionales que trabajan con mujeres e infancias a denunciar individual y colectivamente a los padres abandónicos. Lo más importante es que todas nosotras tengamos una red de apoyo para poder desahogarnos, para sentirnos escuchadas y acompañadas, para protegernos entre nosotras, para compartir información, para comprender al sistema judicial, para obtener recursos, para compartir los momentos duros y para celebrar las victorias. Cuando las mujeres compartimos nuestros saberes y nuestras herramientas, vamos dando pasos y vamos avanzando todas juntas. Me llena de esperanza pensar que este libro va a ayudar a miles de mujeres, niñas y niños y que la red que está tejiendo Diana, de madres que luchan por todo el mundo, va a ser cada vez más gigantesca. La lucha de Diana es una lucha histórica. Algún día, cuando echemos la vista atrás, nos parecerá una monstruosidad los datos sobre la cantidad de niños y niñas abandonados por sus padres en la actualidad. Nos preguntaremos cómo la sociedad pudo permitir tanta violencia contra las infancias, cómo el Estado pudo permitir a los padres abandonar a sus hijos, cómo fue posible que tantos hombres huyeran de sus responsabilidades parentales, sumiendo a sus hijos en la pobreza. Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero hay que ir celebrando todas las victorias, una a una, y hay que conseguir que la lucha de las Sabinas llegue poco a poco a más países y se convierta en una de las principales reivindicaciones del feminismo. Vamos a lograr que la sociedad tome conciencia del problema, que proteja a las infancias, que ponga los cuidados en el centro y que apoye a las madres que crían solas, porque juntas sí podemos. Amo ese prólogo. Ahora queda sacar de ahí algunas ideas fundamentales sobre este sentimiento de soledad y lo que es transitarlo en solitario, si podemos también imaginar estos mundos que aún no existen y revisar poco a poco a nuestro alrededor qué elementos nos están señalando un camino hacia ese mundo imposible que muchas veces es una lucha. Entonces, volvamos a trabajar e imaginar lo que es soledad y todo lo contrario a soledad. Así que nos vemos bien pronto.